nuestro... Recuerden que en nuestra página web pueden revisar todo este material y todo este contenido que vamos creando para ustedes. Ya vemos a personas conectadas. Ayúdenos a saber desde dónde se conectan, desde dónde nos ven, cuál es su interés de estar el día de hoy con nosotros aquí presentes. Hola, Moni, ¿ya estarás? ¿Ya estarás? Listo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes, por la maestro. invitación. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal la semana? ¿Cómo van en este arduo trabajo que haces diario? Arduo y muy importante trabajo porque, como siempre te lo he dicho, siento que muy pocos psicólogos se atreven a hacer lo que tú haces. Un trabajo muy valioso. Cuéntanos un poquito. Pues muchas gracias. Primero, gracias a Secadip por la invitación. Es un gusto para mí estar acá con todas y con todos ustedes, formar parte de este proyecto tan interesante y valioso que tiene Secadip, porque creo que el visibilizar el trabajo que estamos haciendo en nuestro país respecto a la promoción y prevención de la salud mental infantil es bien valioso, ¿no? Finalmente creo que siempre estamos trayendo a autores de otros países, sobre todo europeos, estadounidenses, pero lo que se hace acá en México no hay tantos espacios o tantos foros en donde se esté hablando sobre qué estamos haciendo aquí en México respecto a la salud mental con niñas, niños y adolescentes. Entonces, la verdad es que creo que es valiosísimo lo que están haciendo y la iniciativa es increíble. Y pues eso, me siento muy honrada de estar con todas estas especialistas que son tan talentosas y que hacen tanto al respecto. Y bueno, les platico un poco cuál es la óptica, digamos, o el temario, la perspectiva que va a tener mi participación en este caso. Eh, yo les voy a estar hablando sobre el punto de vista de la psicología jurídica y forense, como ya decía Edgar, y particularmente creo que eso de pronto desde la psicología clínica es un poco complicado ver qué otras áreas, digamos, pueden abordar y cómo lo hacen o qué herramientas tienen para hacerlo. La salud mental, ¿no? Porque casi siempre asociamos la salud mental con una cuestión clínica, pero también tiene una parte muy importante que es abordada desde la psicología jurídica. Entonces, bueno, el objetivo de mi participación acá es hablar sobre qué herramientas podemos tener en la prevención del maltrato infantil y del abuso sexual infantil. Y cómo poder trasladar esas herramientas, ay, perdón, listo, cómo poder trasladar esas herramientas al ámbito clínico y qué podemos hacer los psicólogos que estamos en el ámbito clínico, que nos enteramos o que tenemos conocimiento de que a uno de nuestros pacientes o alguno de las personas que estamos atendiendo está siendo víctima de algún tipo de maltrato o de algún tipo de negligencia o incluso ya de un delito que atente contra la integridad sexual y qué podemos hacer desde ahí, ¿no? Entonces, Justo ahí vendría como la primera pregunta que tendría hoy. Es una de las dudas que he visto tanto en los cursos de psicología, de aspectos legales en la psicología infantil, es qué hacer como especialista, tiene en la práctica privada, qué se puede hacer cuando se detecta alguno de estas situaciones, maltrato, abuso, porque yo las veo muy temerosas, la verdad. Dice, ay, ¿cómo actúo? Me voy a meter en problemas, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que reportar? Si alguno de los padres, que en muchos de los casos es el que lo ejerce la violencia, o algún familiar muy cercano, tengo miedo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías a todas estas personas, a todos estos especialistas que detectan algún problema en el consultorio de este índole? bueno, lo primero es saber que lo más importante, aunque parezca obvio, pero a veces no lo es por supuesto la integridad en todos los sentidos de la niña, niño o adolescente.
Nosotros nos dedicamos a un área en la cual, si bien tenemos códigos éticos y tenemos algunas reglamentaciones respecto al secreto profesional, cuando esto tiene una incidencia con el acceso a la justicia, es decir, cuando tenemos una niña, niño, adolescente que está siendo víctima de un delito, en ese momento el secreto profesional debe de cortarse, ¿no? Porque estamos viendo a alguien vulnerado. Sin embargo, bueno, la manera de poder llevar a cabo esto es sin duda teniendo como todo en la antesala para que podamos sin ningún temor actuar y decir, ok, si yo estoy sabiendo que mi paciente está siendo víctima, voy a iniciar un proceso legal para que la fiscalía especializada pueda resguardar la integridad de esta niña, niño o adolescente. Sí es muy importante que, y lo entiendo, puedo decirlo a lo mejor fácil, que no tengamos miedo, pero ciertamente cuando ya estamos ante el evento en cuestión es muy difícil. El día de ayer les comparto un poco en una audiencia en la que estuve por un delito de abuso sexual contra una adolescente. La psicóloga, una psicóloga que tuvo contacto con la niña, fue a rendir su testimonio ante el juicio. Ella es una psicóloga clínica, no se dedica a esta parte forense, estaba muy, muy nerviosa, incluso lo manifestó así en la audiencia, o sea que se empezó a sentir mal, como que le empezó a faltar la respiración, estaba muy angustiada porque no sabía qué tenía que decir. Y bueno, fue interesante el caso con ella porque el objetivo de citarla es precisamente que dé información sobre qué observó ella en la adolescente cuando hizo la entrevista, cuando aplicó una serie de pruebas que ella realizó, qué fue lo que observó, no era nada más que eso. Claro que esto en un contexto jurídico se vuelve muy angustiante porque otras preguntas que le hicieron precisamente para ponerla nerviosa fue si no tenía ella la responsabilidad de guardar el secreto profesional. Si nosotros, digamos, fuera de ese contexto nos preguntan eso, creo que es una gran duda, ¿no? O sea, ¿tienes o no tienes que guardar el secreto profesional? Una de las abogadas le hacía esa pregunta, obviamente para intimidarla y para ponerla nerviosa, y le dijo, oiga, usted psicóloga, ¿tendría que estar dando esta información? ¿Usted realiza algún tipo de consentimiento informado? ¿Por qué está dando aquí información del adolescente? ¿Ella le dio permiso? ¿El adolescente le dio permiso de dar esta información? Obviamente esto era con el objetivo de poner muy nerviosa a la psicóloga, lo logró, ¿no? O sea, porque la psicóloga no sabía ya ni qué decir, pero creo que finalmente el objetivo de esto, o sea, o les platico esta situación de ayer, porque lo que tenemos que saber es que cuando está en riesgo la integridad de una niña, niño o adolescente, el secreto profesional se rompe. Y estas profesiones como ser psicólogo, médico, sacerdote o cualquier otra que involucre esta secrecía, se termina en el momento mismo en que interviene un delito, ¿no? En ese momento se acaba y tenemos que brindar esta información. Entonces, un poco abordando lo que me comentas, la respuesta sería, tenemos que dar aviso a la autoridad, de lo contrario, nosotros nos convertimos en cómplices de este acto ilícito en contra del adolescente o de la niña niño. Y a las autoridades a las que se deberían de dar aviso sería en primera instancia al DIF, a una procuraduría, ¿a dónde? ¿A quién tendríamos que recurrir? Sí, efectivamente, a las procuradurías especializadas de niñas, niños y adolescentes es el lugar idóneo para dar aviso. Ellos son una institución o son un organismo que van a analizar si la familia quiere y puede llevar a cabo el proceso. De no querer o no poder, ellos son quienes van a representar legalmente a la niña, niño o adolescente. En muchas ocasiones, como bien dices, la conducta ilícita se comete incluso por los mismos padres, por un familiar, por alguien cercano, y la familia en muchas ocasiones encubre esta situación. Es decir, no quieren que el tío o el primo o el papá o quien sea que esté cometiendo el acto termine privado de la libertad, por lo que entonces deciden mejor guardar silencio, que se quede al interior de la casa y entonces aquí no pasó nada.
Es precisamente en esos casos donde la fiscalía, al no querer la familia llevar todo el proceso legal, ellos asumen esa parte y representan a los niños y son delitos que se tienen que seguir de oficio. Es decir, son delitos graves que generalmente van a merecer penas privativas de la libertad a la persona en cuanto el niño dice fue Juan, ¿no? Esa persona es privada de la libertad y se siguen de oficio. O sea, no hay como no es como si quiere o no quiere la familia, sino que se siguen de oficio. Entonces, la respuesta sí sería acudir a la fiscalía especializada para que ellos puedan tomar este control, digamos. Bien, y otra de las dudas, ahorita que ya lo estabas mencionando, bueno, lo detecta, van a la Procuraduría y ahí, ¿dónde queda el papel durante el proceso del psicólogo clínico? Es que es muy confuso, creo que lo has notado también en el curso que das en Secadit, que dicen, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Qué puedo hacer? Porque yo no soy perito, yo no tengo especialidad, yo no esto, yo no el otro. ¿Cuál es mi papel dentro del proceso como psicólogo clínico? Sí, la verdad es que es muy importante el rol que va a llevar a cabo el psicólogo clínico porque es muy probablemente quien va a ver cosas que nadie va a ver. Es decir, como es ese contacto que vivió, digamos, el proceso de victimización en muchas ocasiones, a lo mejor vamos a pensar, ¿no? El psicólogo clínico fue quien vio al niño antes de que ocurriera el abuso sexual, por decir algo, fue también testigo durante las sesiones de los cambios que fue presentando el niño durante la comisión del abuso sexual infantil y es si sigue siendo testigo de los cambios comportamentales, afectivos, cognitivos, sociales, o sea, en todos los rubros que está teniendo este niño o niña posterior a los hechos o que incluso puedan seguirse perpetuando, ¿no? Entonces, realmente la labor o el rol que tiene es fundamental porque idóneamente ese psicólogo ha documentado todo esto. Tuvo una entrevista inicial, vamos a pensar que realizó algún tipo de batería de pruebas, lleva un expediente en el cual va realizando observaciones, las técnicas que ha implementado tiene que ver qué grado o rango de eficacia están teniendo, está teniendo también contacto con la familia, en fin, o sea, tiene mucha información que va a ser de una importancia fundamental conocer para que conozca el juez o la jueza del asunto. Y esto en muchas ocasiones resulta el elemento a nivel jurídico más valioso que tenemos. Por eso como psicólogas clínicas o psicoterapeutas o psicólogos clínicos es fundamental que llevemos un expediente clínico con toda la rigurosidad que requiere esto, para que cuando llegue un momento, esperemos que esto sea la menor de las veces, pero lamentablemente no es así, y nos sea requerida información de un caso, tengamos todo debidamente reglamentado, documentado y lo podamos presentar. ¿A qué te refieres con tener todo reglamentado? O sea, aviso de consentimiento, ¿cómo podría el proceso describirse? Sí, bueno, son varios elementos que deberíamos de tener, ¿no? Idóneamente. El uso de consentimiento informado es fundamental y que no sea un consentimiento escueto, sino que sea un consentimiento muy riguroso y bien descrito respecto a de qué manera se va a resguardar la información, cómo se va a documentar, qué uso se va a hacer de ella, en qué momento se rompe el secreto profesional, precisamente. O sea, todo esto debería de estar contenido en un documento que le conocemos como consentimiento informado. Ahora, también tenemos que hay ya reglamentaciones respecto a la primera, probablemente la más importante, es la reforma que se hizo a la Ley General de Salud y particularmente en materia de salud mental, que lo que nos dice es que la psicología clínica o la psicoterapia debería de tener un enfoque apegado a derechos humanos. Este enfoque a derechos humanos implica que las psicólogas y psicólogos clínicos sepamos qué es eso y cómo se lleva a cabo.
que sepamos qué es la interseccionalidad, la perspectiva de género, la interculturalidad y todas estas herramientas que se desprenden de una perspectiva de derechos humanos, que creo que eso ni de broma nos enseñan en la universidad, ¿no? Esto no lo aprendemos porque, y no lo aprendemos porque es muy nuevo, ¿no? Sigue sin incluirse en los programas académicos de las universidades porque es realmente muy novedoso. Entonces eso sería otra. Cuando tenemos niñas y adolescentes, hay una NOM, particularmente es la NOM 046, que está hecha específicamente para niñas y adolescentes. Y nuevamente tiene este fundamento de derechos humanos y el tipo de atención especializada que se debe de dar en casos en donde a lo mejor haya violencia de género en el núcleo familiar y ahí vive la niña y tú, psicóloga, atiendes a la niña. Bueno, qué pautas, digamos, debes de tener en cuenta. Entonces, todas estas reglamentaciones tienen que ver con poder tener una perspectiva pegada a derechos humanos en la clínica, que creo que también ese es otro gran tema, ¿no? Generalmente hablamos de técnicas psicoterapéuticas, técnicas de entrevista, técnicas de intervención, etcétera, pero pocas veces vemos la unión de estos aspectos con el ámbito legal, ¿no? Y ahí creo que es un gran tema que hay que abordar porque el hecho de que no lo sepamos no nos exime de la responsabilidad que tenemos de aplicarlo. Y justo es donde entra la importancia de este taller que vas a dar en el seminario. Promover un poquito todos estos aspectos, técnicas de prevención. A ver, cuéntanos un poco más de lo que veremos. Sí, exactamente. Justamente el objetivo del taller en el seminario es llevar todas estas cuestiones que estoy mencionando ahora de derechos humanos, aspectos desde la psicología jurídica que deben de implementarse en la parte clínica y no porque yo lo diga, sino porque está estipulado legalmente. Y al no llevarlo a cabo, pues vamos en contra de la ley y finalmente, y que es lo peor de todo, dejamos en un estado de revictimización a los niños y a las niñas. Entonces, por un lado, vamos a ver como tres grandes cosas, ¿no? En el taller. Por un lado, el aspecto de la prevención, o sea, cómo podemos prevenir todo este aspecto, pero también qué hacemos si ya tenemos al niño o niña que está siendo víctima de delito. Y en un tercer momento, qué hacemos para acompañarle en el proceso legal y en el proceso de reparación del daño. Entonces son como tres grandes momentos que va a transicionar las infancias y las adolescencias y que para todos estos momentos hay instrumentos específicos jurídicos que son aplicables y que debemos de conocer para en ningún momento y de ninguna manera revictimizar, porque de pronto me parece que creemos que con una buena voluntad es suficiente para poder ayudar a las niñas y niños y por supuesto que no es así. Necesitamos de todos estos aspectos técnicos, conocer todos estos aspectos legales que nos permitan de manera muy concisa cómo abordarlo. Ahora, esto desde el ámbito jurídico, pero también desde la parte más clínica, qué aspectos lúdicos podemos utilizar para tanto la prevención, a lo mejor pensemos no solamente psicólogas, sino maestras, pedagogas, que están en contacto con niños y niñas y que dicen, bueno, a ver, yo tengo a lo mejor un grupo de 20 chiquitos en un preescolar, ¿cómo le puedo hacer para implementar técnicas de prevención, ¿no? ¿Cómo hablo con los niños sobre abuso sexual, sobre agresiones sexuales en general? ¿Cómo les cuido de esa parte, ¿no? ¿Cómo les enseño esto? Y también algunas otras técnicas que son más propias del ámbito forense y que nos van a ayudar a detectar, ¿no? Cuando ya estamos sospechando que sí está ocurriendo algo, de qué manera podemos detectar esto y luego consecuentemente llevar el proceso jurídico. Los procesos jurídicos para las niñas y niños que están inmersos en ellos, pues obviamente son muy complicados, sobre todo confusos, muy confusos y desgastantes. Y la labor del psicólogo clínico en ese sentido es un apoyo fundamental, porque incluso
es algo adecuado y se permite que el psicólogo o el terapeuta acompañe al niño durante las diferentes diligencias, pensemos declaraciones, audiencias, etcétera. El psicólogo puede acompañarle como soporte emocional. Entonces Y también justo está. es donde se tienen que preparar para cómo dar este acompañamiento. Dónde está permitido, qué no está permitido, en dónde intervenir incluso. Nos contabas alguna situación de que los niños luego se ponen muy nerviosos, mucha ansiedad y ya no se puede continuar, por lo cual el psicólogo acompañante debería de poner un alto, ¿no? Nos contabas un caso hace tiempo algo parecido. Sí, justo. Es bien importante que tengamos pues estos conocimientos para poder acompañarle al niño, porque desafortunadamente, si no tenemos estos conocimientos, no vamos a poder llevar, digamos, los elementos al juez para que pueda tomar una decisión objetiva. En muchas ocasiones, les platico un caso que no sé si era ese, pero me quedó ahí como muy, muy presente. Dos niños, pero uno particularmente, eran un niño de casi 4 años y un chiquito de 1 año y medio. Se encontraban en su casa con su mamá, con su papá. Estaban en un departamento, los niños se encontraban en la sala viendo la tele, pero en un departamento pequeño, entonces desde la sala podían tener contacto visual a lo que sucedía en la recámara en donde se encontraban los padres. Empezaron a discutir, los niños continuaron viendo la tele, esta discusión escaló en pocos minutos y finalmente el padre privó de la vida a su mamá, de los niños. Los niños vieron toda esta escena. Bueno, después de esto se llevaron al señor a prisión y cuando entrevistaron, el chiquito de 1 año y medio no hablaba, no se pudo tomar una declaración, pero el de casi 4 sí. Entonces, quien era la encargada en ese momento de tomar esta información, pues era la psicóloga y la Ministerio Público que tenían que recabar estos datos. Acá, obviamente por una, ¿cómo decirlo? Pues una eh, Negligencia. negligencia, sí, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Negligencia de parte de la psicóloga, no obtuvo la información adecuada y finalmente esto llevó a que el señor, el padre de los niños, quedara libre, porque los únicos testigos que había del hecho eran los niños y uno no hablaba y el otro sí hablaba, pero toda la información dependía de que la psicóloga la pudiera obtener de manera adecuada. Los niños cuando pierde la vida la madre se quedan a cargo de su abuela y obviamente su abuela pues destrozada, ¿no? Porque obviamente quería que este hombre quedara preso porque no solamente le había quitado la vida a su hija, sino que aparte corría peligro ella y los niños, la señora y los niños. Entonces, bueno, una situación muy complicada. Y aquí vemos la importancia de la psicóloga o del psicólogo forense, ¿no? Si la psicóloga hubiera obtenido la información necesaria que requería el Ministerio Público, ese señor hubiera estado en prisión. O sea, toda la diferencia la hizo ella. En este tipo de casos es cuando el psicólogo clínico puede acompañar al niño, tranquilizarlo, ayudarle, jugar con él, estar al lado, etcétera, para que su declaración sea lo más exacta posible, lo más adecuada posible, y entonces eso derivaría en que este señor estaría en prisión, ¿no? O sea, sería la gran, gran diferencia. Entonces, sí, realmente la Muy labor del psicólogo interesante. clínico, Sí, muy, sí. muy interesante. Tenemos una pregunta, maestra Moni. Nos dice, es una felicitación. Se están Ah, felicitando, Moni. La maestra Moni es una excelente profesora con gran expertise en la materia. Cursó el taller del año pasado y me cambió por completo la perspectiva de la intervención con la población infanto-juvenil. Felicidades a ambos, sumamente recomendable. Muchas gracias. muchas gracias por los Sí, comentarios. justo todo este trabajo que has estado mencionando y la importancia que tiene de tener las herramientas necesarias para dar el acompañamiento es lo que se aborda en el taller de aspectos legales en la psicoterapia infantil. Creo que siempre por pandemia lo hemos hecho un poco en virtual, pero bueno, pues ahorita vamos a regresar a lo presencial en el 10 de junio, en este primer seminario de prevención de la salud.
Y bueno, no va a ser el taller completo, no va a ser todos los aspectos, pero sí vamos a abordar esto que estás mencionando, estos 3 ejes muy importantes que estás mencionando, ¿no? Sí, sí, justamente. Sí, que es, muchas gracias por el comentario. Sí, justo en ese taller es lo que vemos, o sea, como todas estas uniones ya más profundas que hay entre la psicología clínica y la psicología jurídica y forense, la psicoterapia, ¿no? O sea, cómo se cruzan y las obligaciones que tenemos al respecto y cómo actuar ante estos casos tan particulares en donde tenemos niñas, niños que son víctimas. Bien, invitarlos también a los que nos están viendo, si tienen alguna duda, ahorita vamos a dar una parte para contestarlas, entonces sigan escribiendo. Ya vemos por ahí que está Ana Bere del Mar, Dayana, varias personas que me da mucho gusto, ya son caras conocidas, que nos siguen desde hace 8 años y pues, muchas gracias. Moni, para ya ir cerrando un poco, coméntanos ¿cuál crees tú que sea la razón perfecta para asistir el 10 de junio? O sea, ¿qué nos vamos a llevar? No nada más de este taller, sino de todo el programa que está extraordinario. Cuéntanos, ¿cuál crees que sea la razón? ¿Por Híjole, qué nos debemos de animar? yo creo que son muchísimas. La verdad es que las colegas que están van a hablar de temas importantísimos. Este tema de crianza respetuosa, la verdad es que me parece fabuloso. Creo que hay muy poca información al respecto en general y que tengamos estas herramientas de, de poder conocer de qué manera llevar esto a la clínica, me parece impresionante. La cuestión de la relación de los padres entre los hijos, la cuestión de parentalidad es un tema también que si de verdad interviniéramos en esas áreas, no veríamos los juzgados familiares así de llenos, ¿no? Y no habría tantos divorcios que afectan de maneras tan graves a las niñas y niños, que eso también creo que es importantísimo. Y creo Este es un punto muy importante de la prevención. Sale más barato que remediar la enfermedad, ¿no? totalmente, los divorcios conflictivos son caros por donde lo veas. Económicamente para los niños, a partir de ahí tienen que ir a terapia, los padres se pelean de una manera que ya es irreconciliable, esto obviamente daña a los niños, o sea, es una cosa brutal, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la prevención en este ámbito resulta valiosísima. Y bueno, y Em, estos espacios son muy importantes para promoverla, porque pues realmente a veces no vemos, no vemos mucho trabajo sobre estos temas. A veces son muy recientes, como dices, no hay difusión y bueno, pues tenemos muchísimo trabajo para seguir, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que creo que está increíble el programa, revísenlo y, y les esperamos porque creo que va a ser un seminario bien interesante respecto a qué elementos necesitamos para la salud mental de niñas y niños. Sí, si quieres, bueno, si me lo permites, vamos a revisar un Claro. poquito. Ah, perfecto. Mira, Ujú. aquí está nuestra página. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden entrar directo a la página. Va a estar la maestra Nayeli Cruz, como ya lo habíamos mencionado, con el tema de crianza respetuosa, Ivonne con el tema de habilidades de resiliencia para la vida, la maestra Moni, que hoy fue la invitada de hoy, la doctora Jaime Esquivel, con de apegos, la importancia de la relación que hay entre padres e hijos, y la maestra Verónica Ruiz también que viene con un programa muy interesante de prevención también de abuso sexual, que bueno, es todo un programa de actividades que se pueden realizar. Los invitamos a que se inscriban, es muy fácil, nos pueden mandar un mensaje, algún comentario y con gusto les vamos a estar ahí contestando. Ya les habíamos dicho, va a ser presencial en el Hotel PF Suites, que está ahí muy cerca del metro Insurgentes. Encaminando podemos llegar del metro, ahí vienen los datos para que se puedan inscribir.
Ok, entonces, bueno, si siguen teniendo dudas, los vamos a seguir leyendo. Si lo están viendo grabado, le vamos a echar ahí una revisada para irlos contestando en los comentarios y bueno, también pueden consultar esta webinar en la página por si se la perdieron. Moni, pues muchas gracias. Es un placer escucharte siempre en el curso que das en SECADIP, que es el de aspectos legales en la psicoterapia infantil y también ahora presencial en la Ciudad de México. Todos ahí que tienes varios seguidores con este excelente trabajo que haces. Bueno, pues que nos vengan a ver aquí a la Ciudad de México, ¿no? Sí, muchas gracias, ¿no? Gracias por los comentarios tan lindos y gracias por la invitación a ti, Edgar, y a Secadip, porque siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Muy bien, entonces pues seguimos al pendiente, nos vemos la siguiente semana, viene la maestra Nayeli Cruz con el tema de crianza respetuosa. Gracias, Moni, un abrazote, muchas gracias. Muchas gracias.